Muy buenos días, estimada doctora, compañeros. Mi nombre es José Luis Villarroel Carrión. En este video voy a explicar qué es el poder constituyente, cómo se ejerce en el Ecuador y por qué es importante que tenga límites dentro de un Estado constitucional de derechos. Primero, ¿qué es el poder constituyente? El poder constituyente es la facultad que tiene el pueblo para crear o reformar la constitución de un Estado. Se lo considera el poder supremo porque de él nacen todas las demás poderes públicos. Antes de que existan el presidente, la Asamblea Nacional o los jueces, existe una constitución que organiza estas funciones. En otras palabras, el poder constituyente es el poder que establece las palabras básicas de organización del Estado y reconoce los derechos fundamentales de las personas. Sin constitución no hay un Estado jurídicamente organizado. Existen dos tipos de poder constituyente: el originario y el derivado. El poder constituyente originario es el que se ejerce cuando se crea una nueva constitución. Surge directamente del pueblo y no depende de normas anteriores. Generalmente aparece en momentos de cambios profundos en la vida política o social de un país. En cambio, el poder constituyente derivado es el que se utiliza para reformar o modificar una constitución que ya existe. Este debe seguir los procedimientos establecidos en la propia constitución, por lo que tiene límites formales y materiales. Ahora veamos cómo se ejerce el poder constituyente en el Ecuador. En nuestro país, el poder constituyente reside en el pueblo. Así lo establece la Constitución vigente aprobada en el año del 2008 en el Montecristi. Un ejemplo claro del ejercicio del poder constituyente ordinario fue el proceso constituyente impulsa durante el gobierno de Rafael Correa. En este momento se convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Posteriormente, el texto fue sometido a referéndum y aprobado por el pueblo ecuatoriano en el 2008. En esta manera, fue la ciudadanía quien decidió establecer un nuevo orden constitucional. La Constitución del 2008 introdujo cambios importantes. Por ejemplo, declaró al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Amplió el reconocimiento de derechos fundamentales e incluso incorporó los derechos de la naturaleza. Actualmente, el poder constituyente derivado se ejerce mediante los mecanismos de reforma previstas en la propia Constitución. Estos son principalmente tres: la enmienda constitucional, que se aplica cuando la modificación no altera la estructura fundamental del Estado; la reforma parcial, cuando los cambios son más profundos, no implican reemplazar toda la Constitución; y la convocatoria a una nueva asamblea constituyente, cuando se busca redactar una nueva Constitución. En varios de estos casos se requiere la participación de la Asamblea Nacional y en determinadas situaciones la aprobación mediante referéndum popular. Ahora bien, es importante preguntarnos por qué el poder constituyente debe tener límites. En el Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia. Esto significa que la Constitución no solo organiza el poder político, sino que también protege los derechos humanos y garantiza la dignidad de las personas. Si el poder constituyente no tuviera límites, podría utilizarse para eliminar derechos fundamentales, concretar el poder de una sola autoridad o debilitar la democracia. Por eso, incluso cuando se reforma la Constitución, debemos respetarse principalmente básicos con la dignidad humana, la reparación de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y el principio democrático. Estos límites garantizan que la Constitución no sea modificada para destruir la esencia del Estado de Derecho. Es una democracia, ni siquiera la mayoría puede vulnerar derechos esenciales. En conclusión, vamos a ver que el poder constituyente es la expresión máxima de la soberanía popular, porque permite que al pueblo crear o modificar la Constitución en Ecuador. Se ejerce a través de mecanismos democráticos con la Asamblea Constituyente y el referéndum. Sin embargo, para que el país siga siendo un verdadero Estado constitucional de derechos, este poder debe ejercerse con responsabilidad y dentro de límites que protejan la democracia y los derechos fundamentales. Eso es mi video. Muchas gracias.